Bueno, vamos a empezar a estudiar esta materia que es un poquito una mezcla de todo, es una materia, digamos, eh, yo diría transversal de la carrera, porque reúne un poco de la parte de programación, de instrumentación, sensores, actuadores, control automático, estudio de procesos industriales, algoritmos de control. Es decir, es una materia infinita que ustedes ya saben que hoy por hoy hay hasta especialidad en mecatrónica, así que el nombre es medio como muy generoso, digámosle así. No obstante, nosotros con Ernesto lo que intentamos hacer en la materia es dejarles, digamos, seleccionar temas que sabemos que los van a usar cuando salgan a trabajar. Entonces, esos temas tratamos de darlos sí o sí y después, bueno, ir complementando con otras cosas. Pero eh, para todo el estudio de lo que es mecatrónica, uno trabaja generalmente con sistemas, trabaja con máquinas, trabaja con aparatos, con procesos y todos estos dispositivos o estos sistemas requieren que de alguna manera uno los pueda describir, pueda eh, tratar de predecir su comportamiento bajo ciertas condiciones. Y para eso, ustedes saben que los ingenieros lo primero que hicimos fue intentar, digamos, usar herramientas de matemáticas para que nos ayuden a describir los sistemas y poder saber un poco de antemano a qué nos vamos a enfrentar cuando tal o cual cosa pasa o impacta en el sistema. Hay miles de herramientas que van desde el álgebra lineal, digamos, hasta la inteligencia artificial, por decir algo, para describir sistemas y explicar su comportamiento, pero hay una que es fundamental, que es la transformada de Laplace, porque en todo lo que es control automático y control de máquinas y todo lo demás, eh, es, es la herramienta clásica. O sea, uno no deja de pensar los sistemas de dos maneras. Primero, con ecuaciones diferenciales, describir los comportamientos con ecuaciones diferenciales. Y segundo, describirlo en el dominio de Laplace, ¿eh? A través de la función transferencia. Por eso son estos dos temas que vamos a ver hoy. Un poquito rápido. No es mi idea que ustedes se conviertan en matemáticos ni hacer grandes demostraciones matemáticas. La idea es usar la matemática para el fin que nosotros queremos, que es que nos ayude a entender o a interpretar o predecir cómo se comportan los sistemas. Entonces la primera herramienta que vamos a ver, no sé si la recuerdan, supongo que sí por ahí, que es la transformada de Laplace. No sé si ustedes han visto esto, no me acuerdo que otros años los chicos me hayan dicho. La transformada de Laplace. Sí, vimos algo en análisis complejo. ¿En dónde? Análisis matemático complejo. Claro, correcto, correctísimo. Ese es el lugar donde deberían haberlo visto. Bueno, ahora le vamos a dar un poco de utilidad. ¿Está? Y vamos a repasar. Entonces, ¿qué es la transformada de Laplace? Bueno, en principio tengo que pensar que nosotros generalmente trabajamos con funciones que dependen del tiempo, ¿no? O sea, podemos describir sistemas en el dominio del tiempo. A veces la descripción en el dominio del tiempo nos resulta un poquito compleja, digamos, o de difícil resolución. Entonces, bueno, aparece lo que se llama la transformada de Laplace, que no es ni más ni menos que otra función que está asociada a esta otra,
Esta función del dominio del tiempo tiene asociado una función f mayúscula de s, donde s pertenece al campo complejo. O sea, s es una variable que va a tener la forma, digamos que va a tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces voy a pasar, la transformada de Laplace me permite pasar de un sistema en el dominio del tiempo, por ejemplo, a un sistema en el dominio del plano complejo. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque en este dominio voy a poder sacar muchas conclusiones que tal vez en este dominio son más difíciles de ver, de una manera bastante sencilla. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿cómo calcular la transformada de Laplace? Ustedes recordarán que esto era una integral que iba desde menos infinito a más infinito de la función que quiero hacer la transformada, multiplicada por una exponencial e a la menos st, e integro con respecto al tiempo. Al integrar con respecto al tiempo, por supuesto, me va a quedar una función de s, ¿no? Esta es mi variable, la que está acá. Pero después resulta, si me pongo a pensar en ingeniería, todas nuestras funciones arrancan de 0 para adelante. O sea, no tengo funciones con tiempo negativo. Una cosa que haga así, una f de t, arranca en realidad desde 0. Entonces, en vez de trabajar con esto, se decide trabajar con la transformada de Laplace unilateral. Y la unilateral, por supuesto, ¿para qué voy a buscar información entre menos infinito y 0 cuando en realidad no me interesa? Entonces, vamos a terminar definiendo la transformada unilateral de Laplace como la integral entre 0 y más infinito de la función por e a la menos st, diferencial de t. Acá, en esta s, está escondido algo, que es esto que está acá arriba, ¿cierto? ¿Sí? Fíjense que yo podría escribir esto de esta manera, y voy a decir esto y no mucho más, e a la menos sigma por e a la menos j omega diferencial de t. O sea, si yo desarmo s en sus dos partes, la parte real y la parte imaginaria, obtengo esto. Entonces, fíjense si también recuerdan de análisis matemático, que multiplicar por e a la menos j omega era otra transformada, ¿no? Era transformada de Fourier. De alguna manera, lo que estoy haciendo es forzando a la función a que converja al multiplicarla por una exponencial decreciente, ¿no? Entonces, una otra forma de ver la transformada de Laplace como una transformada de Fourier. Es más, después vamos a ver más adelante que si sigma vale 0, yo lo que obtengo directamente es la transformada de Fourier a partir de la transformada de Laplace. Por supuesto, acá se dan un montón de condiciones para que esto exista, el límite cuando t tiende a infinito del módulo de esto que está acá tiene que estar acotado, porque si no, claro, esta integral diverge. Pero bueno, la buena noticia es que para nosotros no nos tenemos que meter en eso, porque todas las funciones nuestras que trabajamos normalmente en ingeniería cumplen con esa condición. Exponencial, función seno, coseno, y bueno, y todas las derivadas. Normalmente trabajamos con esas cosas nosotros. Y todas van a cumplir y van a tener su transformada. Un ejemplo. Supongamos que f de t es una función especial que la vamos a usar a lo largo de toda la materia, que vale 1. Es decir, vale 0 para t menor que 0 y después vale 1 a partir de ahí.
la función bastante conocida como la función escalón. Y esto lo van a usar mucho, porque fíjense que yo con una función escalón puedo representar, por ejemplo, que en un circuito electrónico o eléctrico estoy cerrando una llave. Es decir, la tensión en esta resistencia va a valer 0 y cuando yo cierro la llave va a valer B, ¿no? Entonces, esto es una función que para estudiar circuito, yo puse un circuito eléctrico porque creo que es de lo que más conozco, pero podría ser una válvula esto, ¿no es cierto? Una válvula de control, una válvula neumática, una válvula para cualquier otro tipo de fluido. Y bueno, esta válvula podría abrirse y cerrarse sin ningún tipo de problema. ¿Ustedes se animan, si les doy 5 minutos, en calcular? Tengo U de t, que vale 1, desde 0 hasta más infinito, en calcular su transformada, o sea, U de s, si les doy 5 minutos, ¿lo intentan hacer? Bueno, Ahí les dejo para que vean la definición. Yo lo voy planteando acá mientras tanto. U de s igual integral de 0 más infinito de 1, ¿no? Nuestra U de t vale 1 prácticamente, entre 0 y más infinito. Entonces 1 por e a la menos st diferencial de t. Y bueno, la primitiva de e a la menos st, por más que s sea complejo no hay problema, ¿no? 1 menos 1 sobre s por e a la menos st, la tengo que evaluar entre 0 y más infinito. Bueno, si ustedes hacen esto que está acá, el más infinito por supuesto pasan al límite, ¿no? Por tanto el más infinito, esto vale 0, ¿sí? Menos lo que vale, queda 0, menos 1 sobre s por e a la 0, que es 1, por lo tanto esto me da 1 sobre s. Fíjense que si acá yo, en vez de hacer la transformada de u de t que valga 1, u de t hubiera valido 10, bueno, entonces su transformada directamente hubiera sido 10 sobre s, porque el 10 puede sacar factor común. Y acá entramos en algo interesante con la transformada de Laplace, porque si yo tuviera una suma de funciones, en vez de estar investigando esta función solamente tuviera una suma, en realidad la transformada de esa función que está compuesta por una suma sería la suma de las transformadas. Nosotros utilizamos unas tablas de transformada en análisis complejo. Y la van a usar acá también. Lo que pasa es que lo que estoy haciendo es un breve repaso. ¿Está? Es más, la transformada está en esta presentación, las tablitas. Ahora las vamos a ver. Pero ¿por qué hago esto? Primero para que repasemos un poquito y acordemos algunas cosas. Ustedes, si estiman que esto que estoy haciendo no ya lo saben y sigo adelante con otro tema, díganme si quieren que siga repasando un poquito o salteo esto.
No, mientras más repaso, mejor para nosotros. Bueno, Sí, seguimos. entonces seguimos un poquito. ¿Esto lo entendieron? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, es muy fácil. Pero por supuesto, como ustedes muy bien dijeron, todas estas cosas vamos a terminar usando la tabla. Yo no los quiero poner a resolver integrales de ningunísima manera. No es mi intención ni es la intención de la materia. Eso ya lo deberían haber hecho. Así que quédense tranquilos, que todo lo que sigue de ahora en más, vamos a trabajar una tabla. Que ahora después de un ratito la vamos a ver y yo les voy a decir de la tabla qué es lo que me interesa que más o menos sepan. Pero sí son importantes, vamos a tener como importantes las propiedades de la transformada de Laplace. Y dentro de las propiedades más importantes que tiene, al ser una integral, tiene una propiedad que es la linealidad. Y la linealidad, para nosotros los ingenieros, es lo máximo, ¿no? Porque es como que... ¿qué puedo hacer si un sistema es lineal? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la ventaja de tener linealidad en un sistema? ¿Se acuerdan? Bueno, la linealidad, fíjense, significa que si una función f de t es una constante por una función g de t, por ejemplo, más menos, ¿no? Es lo mismo, otra constante por una función h de t, la f de s, o sea, la transformada, al ser lineal, me va a quedar la constante por la transformada de la primera función más menos la otra constante por la otra transformada de la otra función. Y esto es bastante poderoso porque quiere decir que yo acá puedo aplicar, lo que está escondido acá adentro es el teorema del principio de superposición. Yo un efecto lo puedo desarmar en dos y el efecto total deberse a la suma de cada uno de las acciones por separado. Esto no siempre es así. Esto lo puedo hacer cuando hay linealidad. De hecho, si yo tengo una relación y igual a 3 más 2 o y igual a x cuadrado, por ejemplo, para ser más fácil, yo acá no puedo aplicar superposición. No es cierto que y cuadrado sea igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Y cuadrado va a ser igual a cuadrado más 2a por b más b cuadrado. Suponiendo que x tome un valor a primero y después tome un valor b y quiera sumar los resultados. Entonces, fíjense que esto es muy poderoso, la linealidad. Otra propiedad muy importante para lo que vamos a estudiar después, que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales y todo este tipo de descripciones matemáticas, es la propiedad de la derivada de una función. Entonces, no sé si recordarán que si f de t tiene por transformada a f de s, entonces f' de t, o sea la derivada, tiene por transformada a s por f de s, menos lo que vale la función en 0. Y esto es interesante porque quiere decir que yo en este dominio, acá no es igual, esta sería la transformada de esto. Ahí está. Lo que es derivar en este dominio es multiplicar por s en este otro dominio de acá. ¿Se dan cuenta?
¿Y qué es f de 0? F de 0 en cualquier ecuación diferencial, y más que acá estamos trabajando con el tiempo, claro, es la condición inicial. Y por suerte para todos nosotros, en los sistemas de control, normalmente se trabajan con condiciones iniciales nulas. Entonces, directamente la transformada de f' de t es s por f de s. Por lo tanto, esto me da voy a borrar acá para que quede más lindo. Esto me está indicando que lo que es derivar en este dominio es multiplicar por s en este otro. Y después van a ver que las derivadas son propias de las ecuaciones diferenciales. Entonces, la transformada, de los fuertes de la transformada de Laplace, ¿cuál era? Transformar una ecuación diferencial en una ecuación del tipo algebraica. Eso en un ratito lo vamos a ver. De la misma manera, si yo considero condiciones iniciales nulas, la derivada segunda de f de t directamente va a ser s cuadrado por f de s. Interesante, ¿no? Entonces, la derivada enésima de f de t se va a convertir en s a la n por f de s. Esto está bueno para lo que vamos a ver en un ratito. Bueno, si digo derivada, tengo que decir integral, ¿no? Entonces, en principio, la integral de una función entre 0 y t, de f de t, siempre pensando que f de t se transforma en f de s, se va a transformar ¿en qué? F de s sobre s. Bueno, bárbaro. Entonces quiere decir que derivar en el dominio del tiempo significa multiplicar por s tantas veces como tengo que derivar, multiplicar por s tantas veces como el orden de la derivada, ¿no? Para decirlo mejor. Pero integrar es directamente dividir por s. Bien. Después tenemos algunas propiedades importantes. Por ejemplo, el desplazamiento, y esto lo van a usar, presten atención, o sea, todo lo que yo estoy dando es porque lo vamos a usar en la materia. Lo usamos frecuentemente en la materia. Ya después, para ustedes va a ser una cosa común. Si yo tengo una función f de t y la desplazo cierto tiempo, θ, esto se va a transformar en f de s multiplicado por e a la menos s θ. Todas estas cosas, por supuesto, tienen demostración y qué sé yo, pero que no nos vamos a poner a hacerla. Pero sí figuran en la tabla y para mí es importante que ustedes sepan esto y sepan esto. O sea, estas tres cosas son fundamentales. De la misma manera, porque muchas veces uno termina multiplicando por e a la menos t una función. Vieron que nosotros la multiplicación por e a la menos algo a la t, supongan que yo tengo una función cualquiera y la multiplico por e a la menos at. Bueno, esto es muy frecuente en lo que vamos a tratar nosotros, porque podemos tener sistemas que respondan, digamos, de forma amortiguada, es decir, una función senoidal o cosenoidal multiplicada por una exponencial sería este caso, ¿no? Un sistema que empieza a responder en forma oscilatoria y esa oscilación se va atenuando. Entonces, esto, ¿en qué se va a transformar? Bueno, se transforma en f
de S más A. Este A que está acá aparece acá. De alguna manera, fíjense que se parecen. Desplazar en el tiempo es multiplicar por una exponencial en el dominio de Laplace, y multiplicar por una exponencial en el dominio del tiempo es desplazar, si lo quieren ver, en el dominio de Laplace. ¿Está? Sí, Otra bien. propiedad, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, hay otra herramienta que no sé si la habrán visto, que es el teorema de valor final. El valor final. Que me sirve para calcular límites. O sea, límites en el dominio del tiempo los puedo calcular como un límite en el dominio de Laplace. Por ejemplo, el límite. El teorema de valor final específicamente dice que el límite cuando t tiende a infinito de f de t va a ser igual al límite cuando s tiende a 0 de s por la transformada de f de t. Entonces, esta es una herramienta que es bastante útil, y la puedo aplicar. Sobre todo, el límite con t tendiendo a infinito muchas veces me va a interesar porque ante una respuesta, yo arranco un motor y ese motor quiero saber en cuántas vueltas se va a estabilizar. Podría modelarlo pensando en un límite de alguna función cuando t tiende a infinito, y si todo el motor, en vez de tenerlo descrito en el dominio del tiempo, ya lo tengo descrito en el dominio de Laplace, en vez de tender el tiempo infinito, bueno, tiendo S a 0, multiplico por S y puedo hallar lo mismo que hubiera encontrado en el dominio del tiempo. Bueno, ¿cuál es la utilidad? Entonces, vamos a ver la utilidad de la transformada de Laplace. Perdón, antes que esto, me está faltando una que no me di cuenta, pero es importante. ¿Se acuerdan de la función impulso? Creo que en la facultad también le decíamos delta de Dirac. No sé. Es una función que vale infinito en 0. ¿Sí? Y después vale 0 en cualquier otra parte del tiempo, ¿no? En este caso. Entonces, saber la transformada de esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque si yo tengo un sistema y lo quiero estudiar, una de las formas de saber si este sistema es estable, inestable, qué sé yo, precisamente es meter una variación muy brusca a la entrada. Entonces, y ver qué hace la salida. Y esto lo puedo modelar con la función delta de Dirac o la función impulso. Entonces también es importante saber cuál es la transformada de esa función. Y la transformada de esa función, transformada de la función impulso, es 1 directamente. Eso lo pueden buscar si les interesa saber por qué. Pero bueno, la transformada de un impulso directamente vale 1. Si esta función está definida de forma tal que la integral entre menos infinito y más infinito de esta función da 1. O sea, uno lo puede pensar a esto como un pulso de duración prácticamente 0 y amplitud infinita, pero el área de ese pulso da 1. Bueno, por lo tanto,
Si parten de ese razonamiento, intentan hacer la integral, les va a dar este valor. Bueno, vamos a ver entonces cuál es la utilidad o en qué nos va a servir a nosotros la transformada de Laplace. ¿Cuál es la utilidad que tiene esta herramienta que estamos viendo? Bueno, la primera utilidad es que nos permite resolver ecuaciones diferenciales, fundamentalmente de sistemas lineales invariantes en el tiempo. Es decir, de coeficientes constantes. Bueno, ¿y esto qué es? Y bueno, por supuesto después vamos a ver cada una de estas cosas, vamos a ver los modelos eléctricos, mecánico de traslación, mecánico de rotación, modelos hidráulicos, modelos térmicos, que después nos van a servir para describir procesos o máquinas. Pero en general siempre tratamos de linealizar los sistemas. Es decir, si no son lineales, los tratamos de linealizar para poder aplicar todas estas cosas que estamos hablando. Un sistema lineal invariante en el tiempo es, supónganse, una cosa muy sencilla. Si yo tengo una resistencia y tengo una corriente que la viene circulando por acá, acá va a haber una caída de tensión. Esa caída de tensión es I por R. Bueno, este es un modelo matemático, no es una ecuación diferencial, pero si yo considero, esto es lineal, estamos todos de acuerdo, no deja de ser la ecuación de la recta. Si yo considero que a lo largo de mi experimento esta resistencia no va a cambiar, no cambia, entonces, bueno, tengo que un sistema lineal invariante en el tiempo y el coeficiente que está multiplicando a esta variable es constante. ¿Sí? De la misma manera, yo tengo una resistencia y una inductancia que están atravesadas por una resistencia. Bueno, acá no sé si recordarán, esto es R por I más L por la derivada de I con respecto a T. Y acá ya me apareció algo, ya me apareció una ecuación diferencial. Ya me apareció una ecuación diferencial. Si B es B de T e I es I de T, bueno, listo, tengo una ecuación diferencial. La ecuación diferencial, mi incógnita, ¿qué es? La ecuación diferencial, la incógnita es una función. Una función dominio del tiempo en este caso. Pues estoy describiendo mi sistema, esta tensión de acá, ¿no? B va a ser la tensión en la resistencia más la tensión en inductancia. Esto es BR, esto es BL, y bueno, ahí está. Voy a tener que encontrar una función I de T que satisfaga esta ecuación, es decir, cuando yo aplique acá una tensión determinada, B, que es esta B que está acá, cualquiera, bueno, voy a tener que encontrar la corriente I que circula este circuito. Lo mismo si esto puede ser un sistema de masa resorte, puede ser y amortiguador, puede ser una válvula y un tanque, lo que ustedes quieran, un sistema térmico, un intercambiador de calor, cualquier cosa se puede escribir de esta manera, linealizando. Y bueno, entonces, ¿en qué consiste esto? Generalmente cuando yo planteo una ecuación diferencial, voy a tener un coeficiente por una función. Vamos ya definiendo una función de entrada a un sistema y una función de salida. Y este sistema lo voy a describir a través de esta ecuación diferencial. Por ejemplo, una ecuación de orden 2, x segunda de t, pero esto puede ser de orden n, en cualquiera de los dos lados.
Pero pongo un ejemplito porque a veces resulta más fácil. Bueno, yo tengo si esta ecuación diferencial describe el comportamiento de este sistema, es una ecuación lineal, sí, es lineal. Me aparecen solamente las derivadas. No aparece x cuadrado de t en algún lado. Ya no sería una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Los coeficientes son constantes. A2, A0, A1, B0, pi. Estos son constantes. Constantes. O sea, no me aparece coseno de t por x segunda de t. Eso ya soné, no lo puedo resolver. Pues este coeficiente sería un coeficiente variable con el tiempo. Entonces, nuestros sistemas, ya después nos vamos a tomar una clase para trabajar específicamente con sistemas de orden 0, de orden 1, de orden 2. Pero bueno, si yo le doy valor a B0, A2, A1, A0 y digo quién es I de t, que yo, ejemplo, I de t es coseno de 5t. Bueno, fenómeno. Yo después, ¿qué tengo que hallar? Tengo que hallar a x, la x de t, que satisface esta ecuación que está acá arriba. Entonces, ustedes saben que hay métodos para resolver estas cosas y de hecho lo han hecho seguramente de análisis matemático, pero uno de los métodos que puedo usar para resolver esto es pasar todo esto al dominio de Laplace. O sea, lo que hago es transformar esto a Laplace. Entonces, ¿cómo transformo? Bueno, puedo aplicar la propiedad de la linealidad acá, porque esta función es suma de todas estas cosas que están acá multiplicada por constantes. Entonces, bueno, fenómeno. Entonces me queda B0 por I de S, porque I de t se transforma en I de S. Fíjense que la notación que usamos es minúsculas para las funciones en el tiempo y mayúsculas para las funciones en el dominio de Laplace. Bueno, A2, ¿y esto cómo sería? Bueno, derivar dos veces es multiplicar por S al cuadrado. Entonces, me queda S cuadrado, ¿por quién? Por X de S. Más A1, S, X de S, más A0 por X de S. Y ahora sí, fíjense qué interesante que yo acá en este ejemplo, porque esto no deja de ser un ejemplo, esto se puede generalizar para los dos lados, digamos, la derivada enésima y la derivada emésima de este otro lado. Pero fíjense que acá yo ahora puedo hacer algo. Esto es una variable, esto es una variable, es una variable. Acá, S, S. Y estas son constantes. Quiere decir que yo convertí mi ecuación diferencial, la convertí en una ecuación algebraica. Genial, porque esto... Entonces, esta es la primera utilidad importante de la transformada de Laplace. Convertir una función diferencial o íntegro diferencial. Pues si hubiera una integral ahí, yo también ya sé cómo hacer. ¿Está? En una ecuación algebraica. ¿Y la ecuación algebraica qué es? Y bueno, para nosotros es muy fácil, porque podemos sacar factor común y hacer todas las cosas que no podemos hacer acá. O sea, yo acá no puedo sacar x factor común, pero acá sí. X de S. Entonces, B0 por I de S igual a 2S cuadrado más A1S más A0 por X de S. Y acá ocurren dos cosas. Yo tengo este planteo que está acá, en este ejemplo. Si yo quisiera encontrar x de t, que es lo que yo no sé acá, no la conozco, pero sí conozco esta, entonces, dada esta función, yo quisiera encontrar esto, eso lo puedo resolver acá. Pero también lo puedo resolver acá.
Porque como estos son ecuaciones algebraicas, yo puedo pasar de términos, sacar factor común y hacer todo lo que puedo hacer en álgebra. Entonces fíjese que si yo conozco I de t, entonces yo puedo conocer I de s. Y si conozco I de s, entonces x de s la puedo expresar en este caso particular b0 sobre a2s cuadrado más a1s más a0. Todo esto multiplicado por ¿quién? Por I de s. Quiere decir que si existiera, y de hecho existe, lo que se llama antitransformada de Laplace, ustedes lo conocen, Laplace a la menos 1, yo puedo encontrar x de t sin resolver esta ecuación diferencial. Es decir, me dan para resolver esta ecuación diferencial que explica digamos, nos permite predecir el comportamiento de este sistema, y yo en vez de resolverla en el dominio del tiempo, la paso al dominio de Laplace, encuentro la salida del sistema, dada una entrada en el dominio de Laplace conocida, y después antitransformo. Antitransformo. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante que yo pude resolver algo de este campo en este otro campo de una manera, tal vez van a ver, más sencilla. Acá tengo un polinomio, se dan cuenta, ¿no? Que tengo un polinomio en el denominador, y también acá podría tener un polinomio en el numerador si este sistema también hubiera sido función de las derivadas de la entrada. Entonces, ahí tengo la primera gran solución. Encuentro la transformada de Laplace de la salida de mi sistema mediante este método, y hago la antitransformada de Laplace, que en realidad me puedo fijar en las tablas, o hacer el método de fracciones parciales y ese tipo de cosas. Bueno, de alguna manera esto lo puedo encontrar y encuentro la función en el dominio del tiempo. Eso es lo primero que puedo hacer. Lo segundo, fíjense que acá ocurrió una cosa muy interesante. O por lo menos a mí, que me gustan todas estas cosas. La salida es el coeficiente B0. Insisto, estoy hablando de un caso particular para que se me facilite la explicación, pero esto es válido para la cantidad de coeficiente que ustedes quieran. Siempre y cuando en un sistema real, después vamos a ver por qué, pero el coeficiente, el orden del numerador tiene que ser menor o igual, tal vez, al orden del denominador. O sea, todo sistema que cumple con esto lo puedo implementar en forma práctica. Así que nosotros vamos a tratar estos sistemas. Los demás son sistemas más, digamos, de carácter ideal o de estudio. Volviendo a esto, nuevamente decimos, y acá me equivoqué, la salida x de s, salida x de s, es igual a esto que está acá multiplicado por este valor, por esta transformada. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que cada sistema tiene una característica propia que lo distingue de los demás, que va a venir expresada por esta función que está acá, esta nueva función. La voy a llamar g de s. ¿Sí? Es decir, para cualquier entrada que yo
cualquiera, ahora ya trabajando directamente en el dominio de Laplace, para cualquier entrada que yo tenga, la salida va a ser, digamos, una modulación de la entrada siempre por el mismo polinomio, por la misma, digamos, fracción de polinomios. ¿Sí? O sea, esta función que va a caracterizar un sistema me va a multiplicar cualquier entrada que yo quiera y voy a obtener una salida. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta función, como hablamos nuevamente de ecuaciones algebraicas, si yo paso I de S dividiendo, me queda salida sobre entrada. O sea, y esta relación entre la transformada de Laplace de la salida a la transformada de Laplace de la entrada va a ser siempre la misma y va a depender del sistema en estudio y se llama función transferencia. Fíjense que de alguna manera, en otro ámbito, pero esto no deja de representar una especie de ganancia de mi sistema. Lo pongo entre comillas. Es decir, si yo lo que tengo a la salida lo divido por lo que tengo a la entrada, tengo lo que se llama ganancia. ¿Sí? Si puse 100 pesos y obtuve 1000, ¿cuánto gané? 10 veces. Entonces, como acá también hay una relación de salida a entrada, pero no es un número, que en algún caso particular podría llegar a ser un número, si acá S cuadrado, S A2 vale 0 y A1 vale 0, bueno, la transferencia no deja de ser un número, pero es un caso particular. Tendría una ganancia, pero como no puedo hablar de ganancia, porque esto en realidad finalmente va a terminar siendo una división de polinomios, hablo de función transferencia. Quiero saber si hasta acá venimos bien. Por ahí le tiré con un montón de info, pero... Estamos bien, estamos bien. Sí, por ahora, muy bien.